Capítulo 33. ¿Qué hacer cuando Dios no habla? Texto bíblico, primer libro de Samuel, 28, 1 al 19. Malargüe es una pequeña ciudad al sur de Mendoza, promocionada por las cavernas de las brujas. Tuvimos la oportunidad de visitarlas hace algunos años. Es un lugar fascinante, especialmente para quienes buscan turismo aventura. Tiene una historia rica en leyendas. Se dice que fueron usadas por los aborígenes pehuenches hace cientos de años. Los gauchos las utilizaron como refugio, pero solo llegaron hasta donde penetraba la luz diurna, ya que eran muy supersticiosos. Los criollos le pusieron cavernas de las brujas, por los ruidos extraños que se escuchaban dentro. Es imposible entrar o intentar salir sin la supervisión de un guía, ya que tiene miles de escondrijos y pasadizos secretos, cuevas de gran profundidad y sitios que luego de haber pasado resultan irreconocibles por la conformación rocosa. La temperatura es inferior a 0 grados centígrados. Se debe ingresar con cascos, linternas, camperas y buen calzado. Posee más de 5.000 metros de túneles explorados, pero muchos más sin explorar. El turismo solo recorre 173 metros y tarda para ello unas 3 o 4 horas. Se aprecian estalactitas y estalagmitas gigantes, rocas fosilizadas y un mundo de maravillosos paisajes pétreos, simplemente fascinante. El guía que nos acompañaba nos contó una experiencia científica que se hizo dentro de las cavernas. En 1980, 2 hombres preparados física y psicológicamente entraron varios cientos de metros y fueron puestos en 2 salas diferentes. Poseían linternas, comida, lectura y una radio para comunicarse en caso de urgencia. Uno soportó 48 horas dentro de esa cueva, orinaba sangre y salió con síntomas de locura. El otro subsistió 15 días y salió en las mismas condiciones. Los 2 dijeron sentir un fuerte zumbido en el oído y un ruido atormentador provocado por las gotas de agua cuando caían y golpeaban las rocas. Uno de ellos dijo: «Lo que no pude soportar fue la soledad, el silencio, el que nadie me hable. Eso fue una tortura que no supe sobrellevar». El pasaje en consideración nos habla de un silencio aún más aterrador, de una soledad aún más profunda y horrible, la que se produce cuando Dios no habla. Y consultó Saúl a Jehová, pero Jehová no le respondió. Este capítulo 28 contiene 2 versículos que al leerlos causan miedo y estupor. El primero es el versículo 6, es decir, cuando Dios no habla. El otro es el versículo 16. Samuel le replicó: «Pero si el Señor se ha alejado de ti y se ha vuelto tu enemigo, ¿por qué me consultas a mí?». El oscuro silencio que está padeciendo Saúl no es más que la consecuencia del obrar del pecado sobre su vida. La vida de este rey estuvo asignada por sendos fracasos. Desobedeció a Dios varias veces. Primer libro de Samuel 10:8 y 13:7 al 15 registran su impaciencia, presentando sacrificios y oficiando como sacerdote cuando no podía hacerlo. El segundo pecado está registrado en primer libro de Samuel 15:2 y 3 y 9:11. Saúl tenía el mandato de acabar con todos los amalecitas, algo que no hizo. Y por último, primer libro de Samuel 18:6 al 9, da cuenta de la crueldad que había nacido en su corazón contra el joven David. De todos estos pasajes puede deducirse que Dios jamás dará su aprobación. Con su presencia
a aquellos en los que el pecado está obrando con toda eficacia y poder. Hasta tanto el pecado sea juzgado adecuadamente, Dios no podrá manifestarse. Saúl entra en desesperación. Las noticias que corrían por todas partes anunciaban que el enemigo se acercaba y él sentía un espantoso temor. Versículo 5. Quiso consultar a Dios y lo hizo por todos los medios, pero Dios no contestó ninguna de sus oraciones. A Saúl no se le ocurrió la idea que debía arrepentirse para volver a estar en contacto con Dios. Entonces, en su desesperación, consultó a una médium o bruja para recibir información sobrenatural. ¿Qué profundidad de degradación espiritual alcanzó Saúl? Creyó que podría conseguir en el infierno la información que el cielo se negaba a darle. Que el cielo se cierre y no se escuche la voz de Dios cuando existe pecado son lecciones que se revelan en la cruz de Cristo. Nada pudo haber sido igual a la experiencia de separación que Jesús atravesó cuando en la propia cruz soportó el peso de todos los pecados de cuanto hombre haya vivido sobre la tierra. Dios cargó en él el peso de todos nosotros y por eso le dio la espalda. Sin embargo, existe otro silencio del cual se habla poco, pero por cierto no menos real e importante. Es el silencio que se produce después de que Dios nos ha hablado pidiéndonos que obremos en alguna dirección. Normalmente Dios se acerca al hombre, le comunica sus propósitos y lo invita a trabajar con él. Es allí donde debemos decidir seguirlo y obedecerlo. Hasta tanto demos ese paso, Dios permanecerá en silencio esperando nuestra respuesta. Veamos algunos ejemplos bíblicos. Dios llegó a un pequeño pueblo llamado Ur. Entró en la habitación de un hombre común llamado Abraham. Le comunicó el deseo de formar una nación en la que él sería Dios y ellos serían sus hijos. Para llevar a cabo sus propósitos, Dios decidió escogerlo a él, pero para eso Abraham debía trasladarse a otro país. Y bíblicamente no se registra que Dios haya hablado otra vez con Abraham, sino hasta que él estuvo donde Dios quería que estuviese. Ahora bien, Abraham tardó en obedecer, ya que se detuvo un buen tiempo en Harán, pero Dios nunca se reveló en ese lugar. Génesis 11:31 y 12:1. Cuando Dios habla, no queda lugar más que para la obediencia, y la mayoría de las veces Dios hace silencio esperando nuestra disposición. Para meditar y actuar, muchos creyentes arguyen que no saben discernir claramente lo que Dios les está pidiendo en este tiempo. Dios se ha vuelto mudo para ellos. No encuentran dirección y guía. La pregunta es, ¿fueron obedientes en hacer aquello que Dios les pidió hacer antes? ¿Qué es lo que Dios te ha pedido que hagas? No importa si fue ayer o el año pasado. ¿Lo has hecho? Hazte el firme propósito de obedecerlo y nunca tendrás la horrible experiencia de un Dios que no habla.